A modo de introducción, vengo a mencionar que tanto esta presentación como la tesis que he desarrollado está planteada en estos tres grandes sectores. La primera, que es la investigación, viene a responder en cómo se debe intervenir en un sitio arqueológico dentro de un entorno urbano. La segunda parte, que es la aproximación territorial, nos va a mostrar dónde voy a intervenir. Y finalmente, en la parte 3, que es el proyecto urbano arquitectónico, voy a plantear justamente las respuestas a las premisas de investigación y aproximación territorial como un proyecto. Entonces pasamos a la primera parte, que viene a ser la investigación. En la investigación voy a evaluar la articulación entre el patrimonio arqueológico y la urbe contemporánea en Lima metropolitana. Tal relación lo voy a analizar desde los aspectos sociales, espaciales y el modelo de gestión, para determinar en qué medida y cómo se articulan los espacios arqueológicos dentro de un entorno urbano, para, una vez comprendida la problemática, plantear soluciones a modo de recomendaciones. Que dicho sea de paso, tales recomendaciones vendrán a ser mis premisas proyectuales para la parte de proyecto. Dado que los términos más utilizados serán lo urbano y lo arqueológico, es preciso detallar a qué me refiero con cada uno de ellos. En ese sentido, lo urbano es el espacio geográfico de intervención humana que consta de tres aspectos esenciales, como son densidad, continuidad y un sistema de organización socioespacial. De modo que voy a hablar de Lima metropolitana y no de Lima como provincia. En lo arqueológico me estoy refiriendo al patrimonio material inmueble construido en la época prehispánica, de modo que no voy a hablar de una cultura en particular, sino de los sitios arqueológicos en general. En Lima metropolitana, a día de hoy, contamos con 447 sitios arqueológicos. De ellos, sabemos que en el Perú existe alrededor de 13.000 sitios arqueológicos, por lo tanto, la densidad de sitios arqueológicos en Lima es bastante elevada. Cuando vemos el territorio de Lima, observamos que los sitios arqueológicos aquí de color rojo se encuentran distribuidos a lo largo de todo el territorio. Sin embargo, a día de hoy sabemos que solamente 27 de los sitios arqueológicos están puestos en valor, lo que significa que solamente 27 han logrado un proceso de restauración en el punto culminante, ya sea parcial o total, y de estos 27 sitios arqueológicos, solo 5, que están de color negro aquí, se encuentran con puesta en valor, con infraestructura y venían en actual funcionamiento hasta antes de la pandemia. Lo que nos dice que en un promedio del 1% de los sitios arqueológicos de Lima metropolitana articulaba de algún modo con las dinámicas socio-urbanas. Siendo que el 99% no lo hace, es que se generan las siguientes amenazas, como por ejemplo, la invasión en zonas arqueológicas, que a día de hoy tenemos 64 sitios invadidos, dado que solamente 2 están inscritos en SUNAR, y es bastante conocido el deterioro por la baja empatía social y porque son utilizados los sitios arqueológicos como botaderos de basura, como lo vemos en esta última imagen de la zona arqueológica de Cajamarquilla, donde el acceso tiene un gran área de desmonte producto de la ciudad. Frente a este panorama, el arqueólogo Héctor Walde nos comentaba que desde la fundación de Lima no hubo ninguna relación de la gente con las huacas, más allá de verlas como montículos o para buscar tesoros. Y en esta imagen del sitio arqueológico de Monterrey vemos cómo la urbanización avanza sin contemplar la ubicación del sitio arqueológico como tal. Sin embargo, no todo en torno al patrimonio arqueológico es negativo. Por ejemplo, 310 sitios arqueológicos están a menos de 500 metros de un centro educativo, y los sitios arqueológicos concentran un área promedio de 4.865 hectáreas que tienen un potencial uso sociocultural. Asimismo, en los últimos años se han venido dando una serie de programas presupuestales y hemos ido viendo cómo van aumentando la cantidad de grupos organizados y académicos que buscan poner en valor y dar un uso social al patrimonio arqueológico, como son el Instituto de Cultura e Historia Medio Ambiente ICHMA o Huaycán Cultural. Pues bien, frente a este panorama general del patrimonio arqueológico, nos hacemos la siguiente formulación del problema, o la pregunta de investigación que viene a ser la columna vertebral de esta investigación. Y la pregunta es, ¿cuál es el grado de articulación entre el patrimonio arqueológico y la urbe contemporánea en Lima metropolitana? Pues nuestro objetivo será entonces determinar y explicar el grado de articulación entre el patrimonio y la urbe. Para lograrlo debemos establecer entonces un modelo de evaluación que nos permita medir en grados la relación socio-urbana entre el patrimonio y la urbe. Luego debemos determinar un grupo de unidades arqueológicas para aplicar esta metodología y finalmente, en función a los resultados, podemos proyectar una serie de recomendaciones para vincular mejor los sitios arqueológicos con su entorno urbano. Para lograrlo es necesario conocer que frente al patrimonio arqueológico existen dos posturas jerárquicas. La primera, denominada conservacionista, presupone que el patrimonio arqueológico es precisamente lo que se debe de restaurar independientemente del estado o del lugar en el que se encuentre, de modo que se enfoca en el objeto arqueológico.
En este sentido, presupone estos tres aspectos, que el patrimonio no cambia, como no cambia, se debe de conservar, y como se debe de conservar, lo deben hacer los expertos, de modo tal que la población civil está excluida de la mayor parte de este proceso y esa es la función en la cual está redactada la norma actual. Y la finalidad última vendría a ser el turismo. En contraposición a esta postura, o de forma complementaria, dicho de otro modo, vendría a estar la postura de gestión participativa, que lo que busca es una cooperación entre lo público, lo privado y lo comunitario, y se enfoca no solo en el patrimonio arqueológico, sino en la población que vive alrededor de él. Para motivo de esta investigación, voy a optar un tanto más a la postura de gestión participativa. En cuanto a la investigación, la metodología viene a ser del siguiente tipo. La investigación es de tipo descriptivo y aplicado, el enfoque es mixto y el paradigma es investigación-acción. En mi matriz de categorización, en función a los tres aspectos que he mencionado anteriormente, voy a desglosar 34 ítems de evaluación para aplicar a cada sitio arqueológico de mi muestra y determinar su grado de articulación. Y lo voy a aplicar a través de esta ficha de observación y recolección de datos que he elaborado justamente para medir el grado de relación. Entonces, en función a la pregunta de cuál es el grado de articulación, el grado los asigno como nulo, insuficiente, parcial y suficiente, donde nulo e insuficiente son aspectos desfavorables y parcial y suficiente son aspectos favorables. Y dado que tengo 34 ítems, en función al resultado de cada uno de la evaluación de ellos, se le va a asignar el grado. Pues bien, en ese sentido nuestro objetivo vendría a estar logrado, que era establecer un modelo de evaluación. Ahora vamos a determinar el grupo de unidades de muestra a los cuales voy a aplicar la metodología. Dado que en Lima hay 447 huacas, solamente voy a emplazar aquellas que están declaradas Patrimonio Cultural de la Nación, de ellas las que se encuentran dentro del área urbana construida, de ellos a su vez de los que estén puestos en valor, que solo son 27, y solamente voy a intervenir aquellos que están con infraestructura y en actual funcionamiento, que son 5. Estos sitios arqueológicos vienen a ser Cajamarquilla, Puruchuco, Pachacamac, Guayamarca y Pucllana. ¿Y por qué elijo a ellos? Porque se supone que normativamente ya deben estar mejor articulados con las dinámicas urbanas, de modo que, obteniendo sus resultados, sabremos cómo está la enorme mayoría. En ese sentido, el objetivo 2 viene a estar logrado también. Pasamos entonces al desarrollo de la investigación. Dado que tengo muy poco tiempo, entonces solo voy a pasar a los resultados. Aplicamos la metodología al sitio arqueológico de Puruchuco y obtenemos un grado de articulación final parcial. En el caso del sitio arqueológico de Pachacamac, su grado de articulación final es parcial también. En el caso del sitio arqueológico de Cajamarquilla, su grado de articulación viene a ser insuficiente. En Guayamarca, su grado de articulación es parcial. Y en el sitio arqueológico de Pucllana, el grado de articulación es parcial también. Pues bien, como grado de articulación final, tenemos entonces que los sitios arqueológicos de la muestra obtienen un grado de articulación parcial. ¿Qué me dice esto? Que la mayor cantidad de respuestas en función a las dinámicas socio-urbanas vienen a ser positivas, dado que es parcial, pero no es suficiente. Entonces, en respuesta a la pregunta inicial, ¿cuál es el grado de articulación entre patrimonio arqueológico y urbe contemporánea en Lima metropolitana? Pues de ese 1% de muestra, el grado de articulación es parcial. Sin embargo, dado que uno de los sitios arqueológicos, que es Cajamarquilla, obtuvo un grado de articulación insuficiente, podemos inferir entonces que la enorme mayoría o tiene un grado de articulación insuficiente o nulo. Esa es la situación del patrimonio arqueológico en Lima metropolitana. Frente a este panorama un tanto problemático, vamos a hacer las siguientes recomendaciones para que esto permita mejorar el vínculo entre el entorno arqueológico y el entorno urbano. En torno a lo social, lo que se debe identificar en los sitios arqueológicos es efectivamente el potencial social por actividades socioculturales. Una vez identificado, se puede generar una red que vamos a denominar red cultural entre sitio arqueológico y sitio arqueológico donde se desarrollan actividades socioculturales, y asimismo, el patrimonio arqueológico puede formar parte de una red mayor en articular dinámicas urbanas, dinámicas arqueológicas y dinámicas del patrimonio natural como las lomas. En cuanto a la infraestructura, que será lo que propiamente voy a desarrollar en mi proyecto, pues se debe identificar en el sitio arqueológico las actividades socioculturales, su ubicación espacial, luego la ubicación espacial de los restos arqueológicos y trazar las vías articuladoras entre un punto y otro, y la infraestructura debe ser colocada a los lados de ello. Es decir, no nos vamos a imponer, vamos a considerar las preexistencias de las dinámicas sociales para ubicar precisamente la infraestructura. Asimismo, debe ser posible ser construido con participación de personas locales, de rápida ejecución y de bajo costo, por lo que idealmente debe ser modular.
y debe ser liviano, puesto que si se ubica al interior de una zona arqueológica debe ser posible de ser ensamblable y desensamblable y llevarse de un lugar a otro. Esto actuaría de forma más eficiente en torno a un patrimonio arqueológico. En cuanto a la materialidad, debe ser acorde al entorno y los materiales de uso contemporáneo se pueden aplicar siempre y cuando respondan a las premisas anteriores. Pues bien, de esta forma entonces hemos terminado con la primera parte, que es la investigación, con la cual ya sabemos cómo o qué criterios utilizar para intervenir en un sitio arqueológico dentro de un entorno urbano. En cuanto a la aproximación proyectual, he desarrollado otra metodología, básicamente para ubicar el sitio donde voy a intervenir, y es aquel sitio que esté en menos condiciones de articulación espacial, es decir, que no tenga acceso y que además esté invadido. Evaluamos a todos los sitios arqueológicos de Lima y estos son los resultados. Cerro La Molina Alta, Granados Sector 1, San Antonio, Cerro Gallo y la Fortaleza de Campoy son los sitios arqueológicos que están sin acceso espacial, o sea, no conectan con la vía pública principal, sino puede ser a través de una caminería, y además están invadidos. De ellos ahora voy a evaluar el que tenga mayor potencial social para allí realizar mi proyecto. Estos son los sitios arqueológicos posibles a la intervención, y el sitio arqueológico el cual determino para la intervención del proyecto viene a ser la Huaca Fortaleza de Campoy, puesto que es el sitio arqueológico que no tiene una articulación espacial, pero tiene un alto grado de potencial social. Aplicamos la metodología y efectivamente resolvemos prácticamente en lo mismo. En la articulación espacial, que es el primer ítem de la parte superior, su articulación es nula. En la articulación social es suficiente y en la articulación final vendría a ser insuficiente. Entonces, con este proyecto procuramos mejorar esas dinámicas. En cuanto a la Huaca Fortaleza de Campoy, vemos una imagen de 1946. A diferencia del 2017, vemos cómo la urbanización ha ido avanzando y ha ido depredando parte de este entorno arqueológico. Y como la investigación era investigación-acción, hemos ido desarrollando una serie de proyectos del cual he tenido el privilegio de formar parte del proyecto de investigación arqueológica Campoy, junto con otros institutos como el Instituto ISMA y otras universidades como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional de Ingeniería, etc. En este análisis en torno al arqueológico vemos lo siguiente, que en cuanto a la accesibilidad, como podemos ver en esta imagen, es nula. ¿Por qué? Porque no conecta con la avenida principal, que viene a ser la avenida de los Próceres, hacia la zona arqueológica. El acceso actual a la zona arqueológica vendría a ser este. Es un acceso no a la zona arqueológica directamente, sino a la parte de asentamiento urbano humano que se encuentra en ese sector. Y a través de la vereda de los vecinos ingresamos a la zona arqueológica propiamente dicha. Por lo cual atender esa necesidad vendría a ser urgente. Haciendo un análisis de flujos, vemos que estos dos terrenos vienen a ser los ideales para una intervención arqueológica urbana. El primer terreno me conecta de forma directa desde la avenida de los Próceres hacia la zona monumental y el segundo terreno me conecta desde la vía principal hacia la zona arqueológica. Y haciendo un análisis poblacional determinamos que en un promedio de un proyecto a 10 años a posteriori, alrededor de 471 visitas recibiría este sitio arqueológico si se realizase este proyecto. Entonces, dado que tenemos los criterios para intervenir y tenemos el criterio dónde vamos a intervenir, ahora sí hacemos el proyecto urbano arquitectónico. Estos son los criterios previos y hacemos entonces para el lenguaje de diseño un análisis morfológico del lugar y obtenemos las siguientes formas como síntesis formal o lenguaje de diseño. En cuanto a la teoría que voy a aplicar para el tema de diseño, voy a tomar la teoría de Stan Allen, la teoría de campos, y voy a presuponer que la base o mi terreno es una retícula sobre la cual voy a emplazar mis formas de diseño. Dado que las formas que he obtenido son el hexaedro y el pentaedro en función al análisis formal que hemos hecho del lugar, entonces estos los voy a emplazar en ese lugar. Y para la distribución sobre el campo utilizo la teoría del juego de la vida de John Conway, una teoría matemática, para establecer una condición inicial del módulo. En ese sentido, la condición inicial va a ser en dos partes. Una parte inferior donde los módulos están juntos, se vinculan hacia una parte superior a través de una dinámica topográfica, y la finalidad de esta forma del módulo es generar espacios dinámicos en la parte inferior. Asimismo, la relación entre módulo y módulo me permite una relación lineal, una relación agrupada y una relación de intersección, que por las características que estas generan ya me da una posibilidad de uso como talleres, auditorios o centros de investigación de forma independiente. Pues bien, esta es mi forma inicial entonces del módulo. En cuanto a los espacios, aquí tenemos ya el plano en planta, vamos a considerar tres tipos de espacios. Los espacios abiertos, que vienen a ser mis espacios articuladores, los espacios de transición,
que vienen a ser los espacios público-privados, que vienen a estar debajo de la parte elevada del módulo, que me permite ese vínculo indirecto, y finalmente mis espacios cerrados, que vienen a estar dentro del módulo. Sobre estos tres tipos de espacios voy a diseñar. En cuanto a los segundos y tercer nivel, básicamente es la misma lógica del tema de los espacios, y solo mencionar que el área techada de un 100%, que son 162.5 metros cuadrados que tiene el módulo, es aprovechable en un 153%, puesto que podemos utilizar los techos y así superamos el área en sí con unos 250 metros cuadrados por módulo. Recordar que yo tengo ciertos parámetros para el tema del diseño, como son que debe ser modular, liviano, rápida ejecución, ensamblable, desensamblable, de bajo costo y la materialidad acorde al entorno. Por ello, ahora pasando al diseño propiamente de los cerramientos laterales, que son mis paredes, voy a utilizar madera en dos estados: la madera trabajada en forma longitudinal como parasoles y la madera tubular como caña o carrizo, también para los cerramientos laterales. De modo que, conforme pase el tiempo, este color del carrizo vaya adquiriendo un color propio de las zonas arqueológicas, que va en torno a un espacio de color un tanto amarillo. Pues entonces, cuando coloco todos estos paneles laterales en mi fachada del módulo, pues obtengo básicamente este resultado. Haciendo un análisis, esta pared efectivamente es liviana, que es parte de nuestras premisas proyectuales, pesa alrededor de 20 kilos por metro cuadrado, a diferencia de una pared de ladrillo que pesaría 150 kilogramos por metro cuadrado, y el costo también es la mitad de un costo promedio de construcción. En cuanto a los pisos, en función a la materialidad acorde al entorno, vamos a manejar pisos de laja, pisos de madera y un techo de teja asfáltica para absorber la radiación y no genere reflexión. Entonces, en torno a lo que viene a ser tanto cerramientos como pisos, mantenemos esa materialidad acorde al entorno para mantener el paisaje arqueológico del lugar. Dado que debe ser modular, en cuanto a las estructuras, entonces vamos a utilizar una estructura armable y desarmable. Todas las piezas aquí son armables y desarmables. Es una estructura metálica, que desde la cimentación contemplo las zapatas prefabricadas y las vigas de cimentación prefabricadas y una estructura metálica prefabricada. Como podemos ver, aquí están todas las piezas, son todas armables y desarmables, como lo he ido mencionando, y bueno, el precio promedio es de 25.096 soles por módulo. En cuanto a las instalaciones sanitarias, el costo promedio vendría a ser de 2.831 soles, y en cuanto a las instalaciones eléctricas, de 2.619 soles. El resultado final: tengo dos módulos, un módulo A que me permite solamente el acceso a la parte media del techo, y el módulo B que me permite el acceso a toda la parte del techo. Sobre estos dos módulos voy a trabajar en los entornos arqueológicos. Y entre los costos promedio son entre 51.000 y 52.000 soles de construcción por módulo. En cuanto a la mano de obra, hemos hecho un análisis para ejecutar esta obra solamente en 7 días. De modo que nos costaría el promedio de 11.970 soles. Costo directo, 64.000 soles. Y para licitación pública vendría a costar un promedio de 88.000 soles. Ahora bien, este vendría a ser mi resultado de módulo emplazado dentro de una zona arqueológica con los espacios que lo he comentado. Este es el aspecto. Y ahora se podrían preguntar, ¿pero eso realmente es rentable o no en función a los precios que he dado, puesto que son parte de las premisas de diseño? Y efectivamente lo es. El costo promedio de metro cuadrado de construcción está en los 544 soles, y en Lima, según la revista Costos, el metro cuadrado de construcción nos está costando 1.159 soles. De modo que este método de trabajo y construcción nos es 56% más económico y 1.000% más eficiente en materia de tiempo. En cuanto al mismo sitio arqueológico, entonces ahora hacemos un análisis de flujos en el sitio arqueológico propiamente para plantear el trabajo urbano arquitectónico. La idea es entonces, primero, identificar los restos arqueológicos dentro de la zona arqueológica. Tengo aquí mis dos terrenos de los articuladores que voy a vincularlos con la avenida principal. Trazo las vías articuladoras que son parte de la metodología y ubico los objetos arquitectónicos alrededor de las vías para no imponerme a ellas. Tengo dos terrenos, el uno de un enfoque social y el segundo va a ser un enfoque más especializado. El terreno 1, dado que hay una diferencia de nivel aproximadamente de 6 metros, lo voy a trabajar entonces a través de plataformas. Y dicho sea de paso, que estas plataformas también van a estar trabajadas de tal forma que haya un pase desde un pavimento rígido hasta un pavimento blando hacia la zona monumental, pasando desde material de concreto armado hasta un piso de adoquines o adobes de tierra. Para reforzar la lógica de articulación, planteo el tema de la arborización o el tratamiento paisajístico en función
al uso y al sendero que se le vaya a dar. Pues sigue básicamente esta lógica. En un principio con el anfiteatro como inicio y como remate la zona monumental, donde no tengo ninguna otra infraestructura que me obstaculice el paso. Y finalmente ubico dentro de este bloque básicamente los módulos anteriormente descritos. Entonces, como pueden ver, la metodología de diseño va desde las vías hacia la infraestructura. En cuanto al sector 2, para ir terminando, la metodología básicamente es la misma. Trabajo a través de las plataformas, trabajo el tema de materialidad en las plataformas, principalmente poniendo el tema de vínculos de accesibilidad, luego el patrimonio natural como parte del diseño para reforzar la accesibilidad, y finalmente emplazo lo que vendrían a ser los módulos arqueológicos. Aquí, por ejemplo, trabajo lo que vendría a ser una zona administrativa en la parte frontal, lo que vienen a ser, esta es el área especializada, lo que viene a ser los laboratorios arqueológicos, el laboratorio urbano, el laboratorio natural, un auditorio, un museo de sitio y el área de servicios en la parte final. Pues bien, entonces, este viene a ser mi proyecto final y con esto ya voy concluyendo en tanto la relación de la zona arqueológica con su entorno urbano. Y como conclusión, permítame mencionar lo siguiente. Dado que en Lima Metropolitana existen alrededor de 447 sitios arqueológicos, es evidente su enorme importancia y supone un aporte significativo en materia de identidad, educación, uso social y espacio público para la capital peruana. Sin embargo, al encontrarse desarticulados con las dinámicas urbanas, su potencial de uso se ve disminuido e incluso amenazado. Por ello es preciso repensar las dinámicas arqueológicas urbanas en materia de espacio, uso social y de gestión. Puesto que, si esperamos a trabajar arqueólogos, urbanistas, sociólogos, economistas, arquitectos, cada quien por su lado, y los proyectos de infraestructura se realizan como hasta hoy lo hemos hecho, considerando lo que se ha logrado, habría que esperar un promedio de 3.725 años a lograr lo que hoy se conoce como los sitios arqueológicos mejor articulados. Por ello, el presente proyecto busca responder de forma eficiente, segura y económica a la problemática planteada, a fin de que los espacios arqueológicos estén articulados con su área urbana. Muchas gracias.